Antes de adentrarnos en el tema principal, debemos entender primeramente qué es la oralidad. La oralidad es el modo de comunicación verbal a través de sonidos, mismos que son reproducidos a través del aparato fonador humano y estos a su vez son percibidos por el oído de quien los escucha. La oralidad es un vehículo de transmisión cultural y un sistema que necesita la voz y gesto de quien habla, esto con la finalidad de que se le escuche y se le interprete de manera correcta por los oyentes. El principio de oralidad es el pilar por el cual se desarrollan las audiencias dentro del procedimiento penal, mismas que después deberán ser reducidas a escritos. Entre estas encontramos la denuncia y la acusación particular, además de esto la constancia de actuaciones participativas, las actas de audiencia, las sentencias, entre otras. Recordemos además que las actas de audiencia son actas de resumen, por lo tal no deben contener todos los puntos de la audiencia, solo los puntos importantes. Además de esto deben contener lo resuelto por el juez dentro de la audiencia. El Consejo de la Judicatura deberá ser el ente encargado de llevar un archivo de todas las audiencias que se hayan realizado. Las audiencias son de carácter público, salvo las excepciones que dictamina la ley. Entre estas encontramos las que atenten contra la integridad sexual y reproductiva de una persona, violencia contra la mujer o dentro del núcleo familiar, y aquellas que atenten contra la estructura del Estado. Reglas de las audiencias. Como ya lo mencioné anteriormente, las audiencias son de carácter público y no privado, salvo las excepciones que se determinan en la ley. Además de esto, rige el principio de contradicción, es decir, dos partes jurídicas opuestas entre sí. Además de esto, las audiencias deben ser motivadas, de tal manera que en la sentencia se notifique a las partes procesadas en un periodo máximo de 10 días. Además de esto, el idioma oficial de las audiencias es el castellano. Por tal motivo, en caso de que una de las partes procesadas no lo hable, se le ayudará con un traductor. Lo mismo ocurre en el caso de personas sordas o mudas. No se podrá celebrar la audiencia de juicio sin la persona procesada, salvo en los casos de que estos sean servidores públicos o representantes de cuerpos colegiados de instituciones estatales, ya que estos sujetos estarán sujetos a penas imprescriptibles y los juicios contra estos servidores continuarán incluso en su ausencia. En caso de que la persona procesada se encuentre prófuga después de la respectiva diligencia preparatoria de juicio, el juez ordenará la suspensión de la respectiva audiencia hasta que la persona prófuga sea recapturada. En caso de ser varios procesados y unos de estos se encuentren prófugos y otros se encuentren presentes, se continuará la audiencia de juicio con los que están presentes. El juez deberá ser el encargado del desarrollo del juicio, es decir, se encargará de controlar. Entre las responsabilidades del juez se encuentra la actividad y tiempo de los procesados, además de evitar las dilataciones innecesarias dentro del procedimiento. Sus decisiones deben ser claras, concretas e inteligibles. Además, todas las decisiones que el juez adopte deberán ser dentro de la misma audiencia. Las decisiones que se tomen fuera de la audiencia se consideran nulas. Las audiencias telemáticas se realizarán solo en casos especiales, por ejemplo la cooperación internacional, la seguridad, la utilidad procesal o casos en que sea imposible comparecer. Dentro de estas audiencias la comunicación debe ser vital. Por lo tanto, el sonido y la imagen entre el juez y las partes procesales debe ser real, además de poder ser presenciadas por el público, a excepción de los casos en que sean privadas. El objetar es oponerse a un comportamiento ilegal durante un juicio, lo cual se hace de manera oral. Entre las objeciones se encuentran el oponerse a una prueba ilegal, cuando existan testigos que no hayan sido nombrados anteriormente y cuando las preguntas sean irrespetuosas, repetitivas o no vengan al caso, entre otros. Las audiencias se llevarán a cabo dentro del horario judicial establecido por el Consejo de la Judicatura. El juzgador, mediante una resolución debidamente motivada, podrá realizar la audiencia fuera del horario judicial, siempre que las circunstancias del caso lo permitan así.
De igual manera, las audiencias de formulación de cargos de delitos flagrantes deben hacerse dentro de los plazos establecidos. No obstante, también pueden realizarse fuera del horario judicial. Esto lo garantiza el Consejo de la Judicatura. La justicia penal funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La notificación. Se notificará a las partes, testigos, peritos con 72 horas de anticipación antes de que se celebre la audiencia, salvo en casos de delitos flagrantes, los cuales se procederán de manera inmediata. Además de esto, el coordinador de la unidad judicial deberá llevar un registro de todas las notificaciones realizadas dentro y fuera de la audiencia. Para esto podrá valerse de cualquier medio que considere necesario. Instalación y suspensión. El juez instalará la audiencia en el día y horas señalados, en presencia de los procesados, a excepción de que estos sean servidores públicos o representantes de cuerpos colegiados del Estado. No obstante, si se llega a suspender la audiencia, el juez podrá reinstalarla en un periodo no máximo a 10 días. En caso de considerarse prescindible el testimonio del testigo o prueba del perito, se continuará la audiencia sobre las pruebas evacuadas. Audiencia de juicio fallida. En caso de que la suspensión de la audiencia se deba a causas imputables por parte del juez, los fiscales comunicarán al Consejo de la Judicatura para que aplique la sanción respectiva a dicho juez. En caso de ser otro servidor público, se dará conocimiento a las autoridades respectivas para su sanción. La decisión. Una de las facultades jurisdiccionales que posee un juez es motivar debidamente sus resoluciones. La resolución de un juez debe contener las normas o principios en los que se basó para tomar su resolución. En caso de incumplir con esto, la resolución tomada por un juez puede considerarse nula. Dentro de la resolución, el juez deberá determinar la existencia de la infracción, la existencia de la culpabilidad del procesado. Es importante aclarar que no podrá ser procesado por hechos que no consten dentro de la acusación realizada. En caso de ser varios los procesados, el juez determina la culpa de cada uno de manera individual. Y si la víctima es reconocida dentro de la infracción cometida, se deberá reparar los daños causados a la misma. Además de esto, el juez puede determinar medidas cautelares, siempre que se haya probado que existe una infracción. Entre las medidas cautelares que puede determinar un juez tenemos las siguientes. Entre las medidas cautelares para asegurar la presencia del procesado tenemos la aprehensión, el arresto domiciliario, la detención, la prisión preventiva. Esto se realiza con la finalidad de evitar la ausencia del procesado en la audiencia respectiva. En conclusiones, el principio de oralidad permite que los actos procesales sean realizados de manera hablada, elemento que reduce las piezas escritas a las estrictamente necesarias o indispensables dentro de una audiencia. Además, las actas de resumen de una audiencia deben contener lo esencial de la misma, es decir, los temas más importantes abordados dentro de la audiencia. Lo que el juzgador resolvió dentro de la misma también es una de las partes que debe incluirse. Las audiencias son de carácter público, a excepción de las que se determine lo contrario para salvaguardar la integridad de la víctima. Además de esto, la audiencia no podrá celebrarse sin la presencia del procesado, solo que la ley determine lo contrario, por ejemplo, cuando el procesado sea algún servidor público o representante de algún cuerpo colegiado. Además de esto, una de las facultades de los jueces es que deben motivar correctamente sus sentencias, explicando correctamente la fundamentación de estas para que no se consideren nulas. El derecho penal forma parte de los mecanismos sociales que tienen por finalidad obtener determinados comportamientos individuales dentro de la vida social. En resumen, el derecho penal forma parte del aparato de imposición necesario para el mantenimiento de la estabilidad dentro de la sociedad.